Mi jefe me acusó de filtrar información confidencial y me despidió sin pruebas. Me llamaron a la sala de juntas un jueves a las 4 de la tarde, justo cuando estaba terminando de pulir los detalles finales de la presentación que, según todos los rumores, me daría la dirección regional de la empresa. Entré con una sonrisa, esperando ver el contrato de mi ascenso, pero lo que encontré fue una emboscada fría y calculada que me arrebató no solo mi carrera, sino mi identidad misma. Mi jefe, Mauricio, puso una carpeta sobre la mesa y me dijo con una voz carente de toda emoción: tenemos evidencia irrefutable de que filtraste el presupuesto del próximo año a nuestra competencia directa. Empaca tus cosas, estás despedida y prepárate para una demanda millonaria por daños y perjuicios. Me quedé helada, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro mientras miraba las capturas de pantalla que me extendía. Eran correos electrónicos enviados desde mi cuenta corporativa, con mi firma digital, dirigidos al director de operaciones de nuestra rival más agresiva. En ellos se detallaban márgenes de ganancia, estrategias de precios y listas de proveedores clave. Yo jamás había visto esos correos en mi vida, pero ahí estaban, con fechas y horas en las que yo supuestamente había estado trabajando horas extra. No pude ni defenderme, las palabras se me atoraban en la garganta mientras veía la expresión de Mauricio, esa mezcla de decepción fingida y una ambición rapaz que no supe leer a tiempo. Él se quedó con el ascenso que yo merecía ese mismo viernes, bajo la narrativa heroica de haber limpiado la empresa de una traidora. El camino de regreso a mi casa fue un borrón de lágrimas y náuseas. Salí del edificio escoltada por guardias de seguridad frente a todos mis compañeros, quienes bajaban la vista o me miraban con un asco que me partía el alma. En cuestión de minutos, pasé de ser la estrella en ascenso de la consultora a ser una paria corporativa. Al llegar a mi departamento, me derrumbé en el suelo. No era solo el trabajo, era la sensación de haber sido violada profesionalmente. Mi estabilidad financiera, mi seguro médico que cubría el tratamiento de mi madre y sobre todo la confianza en mis propias capacidades, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. La injusticia era un fuego que me quemaba por dentro, pero lo que más me dolió fue el silencio de los que llamaba amigos. Llamé a varios compañeros de la oficina buscando algún rastro de apoyo o de sospecha sobre Mauricio, pero nadie me devolvió la llamada. En el mundo corporativo, la culpa es contagiosa, y nadie quería infectarse con mi desgracia. Mi familia, que siempre se había jactado de mis logros, no supo cómo reaccionar. En una cena familiar que terminó en desastre, mi hermano me dijo: bueno, algo habrás hecho mal para que tengan esas pruebas, solo busca otro trabajo y ya, deja de quejarte. Mi madre, por su parte, solo me miraba con lástima, preguntándome cómo íbamos a pagar sus medicinas ahora. Me sentía rota, sola y profundamente idiota por haber confiado en una estructura que me desechó como basura ante la primera calumnia. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Intenté aplicar a otros puestos similares, pero el mundo de la consultoría es pequeño y el chisme de mi supuesta traición se había corrido como pólvora. Cada entrevista terminaba en el momento en que mencionaba mi anterior empleo. Podía ver el cambio en los ojos de los reclutadores, ese gesto de no te tocaremos ni con un palo. Empecé a tener ataques de ansiedad cada vez que veía una notificación en mi celular. Mis ahorros se estaban agotando en abogados que me decían que probar que mi firma digital había sido hackeada desde adentro era casi imposible y extremadamente costoso. El aislamiento se volvió mi único refugio, dejé de salir, de ver a la gente, de incluso asomarme a la ventana. Me escondía de todos, sintiéndome una criminal sin haber cometido un solo delito. Lloraba en las noches pensando que nunca iba a levantar cabeza. La imagen de Mauricio recibiendo el premio al Ejecutivo del Año en la revista de negocios local me perseguía. Él estaba viviendo la vida que yo construí, mientras yo apenas tenía para cubrir la renta y las cuentas de hospital. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, alguien que ya no existía para el mundo que tanto amaba. La depresión me quitó el apetito, el sueño y las ganas de pelear, hasta que un día, en el punto más bajo de mi desesperación, cuando ya estaba considerando vender mi coche y mudarme de regreso al cuarto de servicio de mi madre, encontré un viejo libro de protocolos de seguridad informática que alguien había dejado en la banca de un parque. Ese libro fue la semilla. En lugar de seguir llorando por la reputación que me habían robado, decidí entender cómo me la habían robado. Empecé a estudiar ciberseguridad con una obsesión que rayaba en lo maníaco. Pasaba 16 horas al día frente a mi computadora, aprendiendo sobre vulnerabilidades, rastros digitales, suplantación de identidad y forense digital. Me di cuenta de que Mauricio no solo me había despedido, sino que había dejado un rastro de suciedad técnica que yo, en mi antigua ignorancia, no supe ver. Descubrí que para crear esos correos falsos, tuvo que haber accedido a mi servidor local a través de una puerta trasera que él mismo instaló como administrador del departamento. Con mis últimos ahorros, pagué una certificación avanzada y empecé a trabajar de forma independiente, pero no en consultoría de negocios, sino en protección de datos para pequeñas empresas que, como yo, podían ser vulnerables a ataques internos. No fue fácil.
Empecé desde el fondo, cobrando migajas para revisar firewalls de panaderías y farmacias locales. Pero mi enfoque era diferente, yo no solo vendía software, vendía integridad. Les contaba mi historia, sin dar nombres aún, y les explicaba que la mayor amenaza no está afuera, sino en la silla de al lado. Mi pequeña consultoría freelance empezó a ganar tracción. Las pymes me recomendaban porque yo no hablaba con tecnicismos vacíos, hablaba desde la herida de alguien que fue destruida por un rastro digital falso. Poco a poco, los contratos empezaron a ser más grandes. De panaderías pasé a bufetes de abogados, y de ahí a empresas de tecnología medianas que buscaban blindar sus procesos internos. Mi reputación empezó a sanar, pero esta vez no era una reputación basada en la opinión de un jefe, sino en mi propia experiencia técnica y mi inquebrantable ética de trabajo. Continuación de la historia. Pasaron 2 años desde aquella tarde en la sala de juntas. Mi consultoría, ahora bajo el nombre de Shield and Truth, ya contaba con un equipo de 5 expertos en ciberforense. No solo protegíamos empresas, sino que ayudábamos a personas que, como yo, habían sido víctimas de difamación digital. Me volví una experta en rastrear lo irrastreable. Pero mientras mi éxito crecía, yo mantenía un ojo puesto en mi antigua empresa. Sabía que un hombre como Mauricio no se detendría en una sola traición. El poder, cuando se obtiene mediante el engaño, se vuelve una adicción que requiere mentiras cada vez más grandes para sostenerse. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una mañana, recibí una solicitud de consultoría de la junta directiva de mi ex empresa. No sabían que Shield and Truth era mía, ya que yo operaba bajo mi firma profesional y ellos solo veían los resultados impecables de mi equipo. Querían una auditoría externa de emergencia porque habían detectado una filtración masiva de datos que estaba poniendo en riesgo una fusión multimillonaria con un grupo europeo. No lo dudé ni un segundo. Acepté el contrato pro bono, con la única condición de tener acceso total a los servidores de la alta dirección, incluyendo los de Mauricio, quien ahora era el vicepresidente de operaciones. Entrar de nuevo a ese edificio fue una experiencia surrealista. Los mismos guardias que me escoltaron afuera ahora me abrían la puerta con una reverencia. Caminé por los pasillos ignorando las miradas de sorpresa de mis antiguos compañeros. Me instalé en la misma sala de juntas donde mi vida se rompió 2 años atrás. Mauricio entró poco después, luciendo más canoso y con una mirada de arrogancia que se desmoronó en el momento en que me reconoció detrás de mi laptop. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz temblorosa, intentando mantener la compostura frente a los miembros de la junta. Vengo a hacer lo que tú no pudiste, Mauricio, encontrar la verdad, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 3 días, mi equipo y yo nos hundimos en las entrañas digitales de la compañía. Lo que encontramos superó mis expectativas más salvajes. Mauricio no solo había filtrado información para culparme a mí, había estado vendiendo secretos industriales a la competencia de forma sistemática durante años a cambio de depósitos en cuentas offshore y favores personales que incluían propiedades de lujo. Pero su mayor error fue su exceso de confianza. Había reutilizado el mismo servidor puente que usó para incriminarme a mí para sus propias filtraciones actuales. Había dejado su firma digital oculta en los metadatos de los archivos enviados. El jueves de esa semana, convoqué a la junta directiva. Mauricio estaba ahí, sudando frío, intentando desacreditarme antes de que empezara a hablar. Esta mujer tiene un conflicto de interés, fue despedida por conducta desleal, gritaba ante los directores. Pero yo ya no era la chica asustada de antes. Proyecté en la pantalla gigante no solo las pruebas de las filtraciones actuales, sino que reconstruí paso a paso cómo él había hackeado mi cuenta hace 2 años para quedarse con mi ascenso. Mostré los registros de acceso, las direcciones IP vinculadas a su domicilio particular y las conversaciones donde se burlaba de la facilidad con la que me había destruido. El silencio que siguió fue absoluto. El director general se levantó, miró a Mauricio con un asco infinito y llamó a la policía en ese mismo instante. No solo lo despidieron con causa justificada, sino que la empresa presentó cargos penales por espionaje industrial, fraude y falsedad documental. Mauricio salió del edificio esposado, llorando y rogando por una clemencia que él nunca tuvo con nadie. Su caída fue tan pública y estrepitosa como lo fue su ascenso robado. Sus bienes fueron confiscados, su reputación fue borrada de todos los círculos de negocios y hoy enfrenta una condena de varios años de prisión. Después de la auditoría, la Junta me ofreció mi antiguo puesto, incluso con una promoción a la vicepresidencia que Mauricio dejó vacante. Me ofrecieron una disculpa pública en la revista de la empresa y una compensación económica generosa para reparar el daño. Los mismos compañeros que me ignoraron ahora me enviaban flores y mensajes pidiendo perdón. Me quedé mirando el contrato por unos minutos, recordando todo el dolor, las noches en vela y la humillación que pasé. No, gracias, les dije con una sonrisa tranquila.
Mi empresa, Shield and Truth, factura hoy más de lo que este departamento genera en un año. Además, aquí el aire sigue oliendo a traición y yo ya aprendí a respirar aire puro. Salí de ese edificio por última vez, pero ahora con la frente en alto y el corazón ligero. No sentía alegría por la desgracia de Mauricio, sentía algo mucho mejor, justicia. Mi madre ya no tiene que preocuparse por sus medicinas, ahora vive en una casa con jardín donde yo misma la visito cada fin de semana. Mi familia, que tanto dudó de mí, finalmente entendió que la integridad no se negocia, y aunque nuestra relación es cordial, ahora saben que soy yo quien pone las reglas en mi vida. Me reconstruí desde las cenizas de un sistema corrupto y descubrí que mi verdadera vocación no era escalar una pirámide corporativa, sino ser el escudo de los que no tienen voz frente al poder digital. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, con contratos que no dependen de la voluntad de un jefe envidioso, sino de mi propio talento y esfuerzo. Tengo un equipo que confía en mí y una reputación que no se puede hackear porque está forjada en la verdad. A veces, cuando paso por fuera de una oficina y veo a alguien saliendo con su caja de cartón, sintiéndose derrotado, me dan ganas de bajarme y decirle que esto no es el final. Que las cicatrices que te deja una injusticia son en realidad el mapa hacia una versión de ti que nunca habrías conocido de no haber sido por el dolor. Mauricio intentó enterrarme, pero no sabía que yo era una semilla con raíces mucho más profundas de lo que sus mentiras podían alcanzar. Cada vez que veo mi nombre en los créditos de un nuevo proyecto de seguridad nacional o cuando recibo el agradecimiento de una pyme que salvamos de la quiebra, me doy cuenta de que todo valió la pena. Hoy vivo mi mejor vida mientras ellos cargan con lo que sembraron. Miro hacia el futuro sin miedo, sabiendo que no importa cuántos correos falsos o calumnias lancen en mi contra, el rastro de una vida honesta es siempre más fuerte que cualquier virus informático. Cada vez que lo recuerdo, cada vez que pienso en esa sala de juntas y en lo lejos que he llegado desde entonces, solo sonrío. ¿Alguna vez un familiar o un conocido te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.